que llegué un poquito tarde al curso anterior y entonces me extendí un poquito allá, pero con ustedes no, es que estaba en una capacitación hoy, llegué un poco más tarde al grupo, primer grupo. Bueno, ¿cómo les va? Vamos, bueno, empezamos hoy con, ustedes tuvieron el primer entregable, no los he mirado todos, pero este fin de semana me pongo al día. La idea es que ustedes reciban la observación detallada en el documento y de manera resumida en un mensaje que yo les comparto. Por favor, la persona a la que le delegaron el registro del trabajo es la persona a la que le va a llegar las observaciones del trabajo en forma detallada. A todos les llega resumida, pero en forma detallada solo a la persona que subió el trabajo. Para que por favor les recuerden que les digan a ustedes cuáles son las observaciones. Si como en 8 días, muchachos, miren acá, miremos acá, yo ya les comparto. En 8 días ya empieza el fin de semana para el segundo entregable. Es necesario que obviamente ustedes ya están viendo mi pantalla ahí. Les dejé el Sí, sí, señora. Señora. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, 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 señora. señora. Bueno, miren, nosotros hoy ya estamos a 12. Ya tenemos pendiente entonces estos 150 puntos. Vamos para el entregable 2, que son otros 150, y el entregable final, que son 200. En este primer entregable, digamos que pueden surgir muchas observaciones, pero la idea es precisamente corregir para que en el segundo y el tercero entregable la cosa sea más perfecta. Entonces, si se fijan, para el entregable 2 se abre desde el 21 de septiembre y el 21 de septiembre prácticamente es de este sábado en 8. Por eso, para este fin de semana, ustedes reciben las observaciones, las revisan y si no les queda claro, nada, yo voy a abrir un archivo en Drive, les mando el link o el código para que ustedes accedan ahí y me digan qué día, a qué hora nos reunimos para una asesoría de 10, 15 minutos y les explico más en detalle. Bueno, ¿listo? Bueno, sí, señora. Es decir, que por favor, Gracias. por favor, para que efectivamente no se dejen colgar ni a último momento, porque por ahí encontré como 2, 3 trabajos que a último momento yo decía, bueno, entonces, 21 ya es en 8 días, en 8 días. Entonces, por favor, que lo tengan siempre presente. Apaguen micrófonos, porfa, a menos que quieran hablar, levanten la manito. Listo. Entonces, así quedamos con ese primer entregable. Costos de transporte, 90% de disminución de planificación de ruta. No te puedo dejar esto, no me dice. Vanessa, eso, gracias. Listo. Entonces, otra cosa que les iba a pedir el favor, miren, hace 8 días nosotros estábamos hablando de un tema, del control interno y yo no, no, pero no, aquí ¿dónde lo tengo? Aquí, no, a ver, este no es evidencia comprobatoria, aquí. Les voy a colocar estos 2 links de 2 libros que son del Poli. Ojo, miren, son del Poli. Solo pueden ingresar a estos 2 libros con el correo institucional del Poli. Estos 2 libros son los que les voy a mostrar acá. En principio, este que se llama revisoría fiscal, ojo, mire, una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado. Recordemos que nosotros como revisores fiscales damos fe pública, muchachos. Entonces es importante tener claridad frente al ejercicio de la revisoría fiscal. Si frente al ejercicio de la contaduría pública ya lo tenemos, frente al ejercicio de la revisoría fiscal lo debemos tener más. Miren, aquí en la parte izquierda ustedes ven los temas, pero acá abajo, en forma resumida, está ya en el libro que les compartimos en Canvas, ¿verdad? Aquí también, mírenlo acá, están los temas relevantes para los que quieren estudiar un poco más a fondo el ejercicio de la revisoría fiscal.
responsabilidad social, importancia de la revisoría, función pública de la revisoría fiscal, naturaleza, marco conceptual, vinculación, administración, marco legal, evidencia comprobatoria, informes y dictamen, suplencia, responsabilidad del revisor fiscal. Miren, el revisor fiscal y el control organizacional, los riesgos en el ejercicio de la revisoría fiscal, inhabilidades auxiliares del revisor fiscal, ética y revisoría fiscal, principios éticos del ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Listo? Miren los principios ahí. Tengan en cuenta que esto es un nivel mucho más alto. Muchachos, por eso es importante que seamos conscientes de que no tenemos que grabarnos nada, pero que sí debemos aplicar cada vez que no tengamos información respecto a algo en específico. Ahí están los marcos normativos, que son los que nos dicen qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Listo? Este libro es muy completo. Recuerden que allá el libro que está en Canvas es resumido, es un texto resumido. Este es uno de 200 y pucho de hojas, pero nada, es que eso es lo que nosotros debemos. Recuerden que el valor agregado está no solamente en tener conocimiento de las normas, sino saberlas aplicar, ese criterio profesional. Ese es el valor agregado. Esa es la diferencia entre cuando uno sale recién graduado a ejercer como contador público, en donde le pagan a uno 2 millones, versus el que le paga 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30 millones de pesos. Y es porque ese revisor fiscal, ese contador público no se quedó en la técnica, sino que trascendió, se fue más allá. Entonces, esto es poquito para un contador revisor fiscal que efectivamente gana más de 4, 5, 6, 7 millones de pesos, ¿cierto? Si gana 10, 20, 30, yo digo esto y muchos más libros, no importa cuántos vengan. Recuerden que la DUR 2420, ese nomás es de 2.286 hojas, ¿cierto? Bien los vale el sueldo que les van a pagar o el sueldo que pagan. Y el otro libro es este, Control Interno. Recuerden que el revisor fiscal evalúa la eficiencia y efectividad del sistema de control interno. Entonces, no solamente debe conocer de revisoría fiscal, sino de control interno. Por eso hace 8 días hicimos ese repaso. En este control interno, miren, en la parte izquierda también figuran las temáticas. Aquí, a mí este me fascina, me gusta muchísimo. Esto es un lenguaje así como, wow. Aquí ve una auditoría, pero también ve, pues obviamente todo está enfocado en el control interno. ¿Dónde está la Aquí más abajito. Este libro es un poquito más largo, 447 hojas. Pero recuerden, piensen más o menos en el criterio profesional que les ayuda a construir, conocer la fuentes idóneas. Recuerden que los libros son fuentes idóneas, ¿no? Aquí tenemos página en blanco, se quedó ahí. Vamos a ver por qué es importante conocer de eso. ¿Qué nos dice ahí? Conocer la regla, conocer la ley, conocer la norma jurídica, código de comercio y demás. Conocer sobre sistemas de control interno. Recuerden que hace 8 días vimos que el revisor fiscal, quien avala esto, bueno, aquí es importante que tengamos claridad. Aquí nos dicen modelo COSO, pero modelos estándar de control interno hay muchísimos. Solo que uno cuando llega a una organización, pues si tiene que recomendar que implementen un sistema de control interno, pues muy seguramente va a recomendar varios, porque un sistema de control interno en una organización se hace y se diseña exclusivamente para esa organización. Es decir, que yo allá no voy a decir implementen el COSO y ya, o implementen el MESI, porque el MESI es para entidades del servicio de entidades públicas, ¿verdad? Sino que muy seguramente un sistema de control interno en una organización, como se construye para esa, toma como referentes diversos sistemas de control estándar existentes. ¿Qué más tenemos en ese libro? Que es supremamente interesante, auditoría de aseguramiento. Recordando que la parte de auditoría ya va saliendo, incluso a nivel global, esta palabra de auditoría ya no, es aseguramiento de la información, ¿cierto? Y miren todo lo que nosotros vimos por allá en auditoría.
¿Qué más nos dice? Las famosas NAGA, recordando que la ley 43 del 90, que nos habla de las NAGA, eso todavía está vigente, sobre todo para empresas del grupo 3 y algunas del grupo 2, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Las normas internacionales, revisoría fiscal, origen, de todo, ¿sí ven? Es decir, recuerden, muchachos, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y el que tiene el poder tiene esos dos libros. Esos dos links se los dejo en anuncios. Es más, ya se los voy a colocar. Que hoy, gracias al grupo 1, me acordé que hay un documento que yo no les compartí. Complementario, que es supremamente importante porque recuerden que ustedes forman criterio profesional consultando este tipo de fuentes. Recuerden, solo pueden ingresar con el link, con el correo institucional. Este. Y este. Adicionalmente, voy a adjuntarles el documento de Hacienda Pública, ¿se acuerdan? Sí, señora. Escritorio que se pegó. Perdón, porque yo aquí les muestro ¿qué? Ay, no, ¿dónde está? Mi reguero y me da una vergüenza. Cada uno entiende su propio reguero, ¿sí o no? Eh, ¿Dónde está? Empresas, ya. Ya lo encontré. Ahí está. Ahora sí les comparto. Alcanzaron a ver mi reguero, pero poquito. Ahí ya está. Listo. Entonces, miren, esos dos libros y el documento de empresas en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros como revisores fiscales debemos saber qué tipo de empresas existen en Colombia, en qué sector, cómo está representado, también para hacernos una idea de qué lenguaje hablan estos tipos de empresas, en fin, todo eso. Ahí está, para que lo consulten. Bueno, entonces ya con eso creo que no tenía nada más información general. Ahora sí nos vamos a empezar hoy con esta, sí, que es para hablar sobre algo que ustedes ya conocen, que conocieron allá en auditoría y que se llamaba evidencia suficiente y competente o algo así. En este caso, en esta fuente, lo llaman evidencia comprobatoria. Comprobatoria porque es que efectivamente profesional. Es decir, mi opinión está fundamentada en esa evidencia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver esto en principio, estos 4 temas que nos ayudan a entender la importancia de la evidencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Por ahora no. No se les olvide firmar asistencia, a mí siempre se me olvida decirle. Mano izquierda en cámara, señora. Señora, Profe, ¿qué el, tema es hoy? el tema de hoy es evidencia comprobatoria y metodología de desarrollo de la revisoría fiscal o metodología de la revisoría fiscal. En principio, muchachos, les digo, conceptos fundamentales de evidencia, confidencialidad, reserva y alcance del secreto profesional que se debe tener en la evidencia o sobre la evidencia. Clases de evidencia o papeles de trabajo. ¿Se acuerdan de los papeles de trabajo? Por allá en la sumaria, en la analítica, la subsumaria, bueno, en fin. Pero aparte de esos papeles de trabajo también daban cuenta de los papeles que yo obtenía, ¿cierto? Porque los papeles de trabajo que les acabo de nombrar son los que yo elaboro como auditor o como revisor fiscal. Pero también existen aquellos que yo obtengo de fuentes internas o de fuentes externas. Esos hacen parte
Bueno, entonces empezamos con conceptos fundamentales. La evidencia es todo documento que sirve de medio probatorio para la emisión de un juicio o informe serio, responsable y objetivo. Aquí está la razón de ser de nuestro accionar, muchachos, como contadores públicos y más como revisores fiscales. Como contadores públicos, elaboramos unos estados financieros y los analizamos, los interpretamos a la luz de la evidencia que son los hechos económicos. A la luz de la revisoría fiscal, nosotros dictaminamos, damos una opinión profesional a la luz de lo que encontramos en esas evidencias, ¿cierto? Y aquí tengamos en cuenta que a nivel de revisores fiscales nosotros damos fe pública, porque nosotros no dependemos de la organización, sino dependemos o nos contrataron nuestros servicios el máximo órgano de la sociedad o de la organización, ¿verdad? A ellos somos a los que le rendimos ese informe resultado de esa evaluación. Entonces, aquí se supone que ese documento, que esa evidencia, que ese dictamen final es un informe serio que viene de un profesional idóneo, con un criterio serio, responsable, criterio que es el resultado del conocimiento de las normas, de la aplicación de esas normas, ¿cierto? Debe comprobar con suficiencia la diligencia de quien ha preparado y emitido dicho juicio. Y esa diligencia se refiere a esos pasos, a ese accionar, a esa técnica, a esos procesos que llevó a cabo el revisor fiscal. Entonces, es básicamente eso. Los papeles de trabajo son tan importantes que son la prueba, que son los que garantizan mi idoneidad como profesional. Debe comprobar con suficiencia la diligencia profesional de quien ha preparado y emitido dicho juicio, permitiéndole corroborar la certeza de lo afirmado. Tales documentos deben ser obtenidos por medios lícitos. Por eso, y ahí me acuerdo de cuando uno escucha en las noticias que para que una grabación sea tenida en cuenta en un juicio, debe la persona conocer que está siendo grabada. De lo contrario, no. Por eso es prohibido grabar a cualquier persona. Por eso yo, antes de grabar, tengo que solicitar el permiso. Digamos que aquí, en este sentido de las clases, cuando uno firma la matrícula, está prácticamente que autorizando que efectivamente la virtualidad maneja este proceso de grabación y por ende estamos siendo grabados. Tanto ustedes cuando firman la matrícula como yo cuando firmo el contrato. Tales documentos deben ser obtenidos por medios lícitos, bien dentro del ente económico que se fiscaliza. Ojo, recordemos, esa evidencia ha sido obtenida dentro del ente económico o por fuera de él, a través de los clientes, proveedores, el Estado. El Estado también nos puede mandar evidencia que comprueba que no hemos pagado impuestos, que no hemos declarado renta, por decir algo. La evidencia es conocida también como papeles de trabajo o documentación. Recuerden, los papeles de trabajo o la evidencia es toda aquella que construye el auditor o revisor fiscal, pero también que obtiene por medios lícitos ese auditor o revisor fiscal. Evidencia comprobatoria, síntesis. La evidencia la constituyen los soportes documentales elaborados, uno, obtenidos, que evidencian el trabajo desarrollado, su amplitud, alcance, conclusiones y recomendaciones. Todo el legajo de trabajo. Evidencia comprobatoria. Sobre tales papeles debe guardarse la más rigurosa confidencialidad. Reserva que solamente es levantada por mandato de la autoridad competente o por voluntad misma del revisor fiscal. Recuerden que por allá en auditoría nos dijeron, cuando usted elabora una auditoría, esos documentos, ese archivo es suyo, solo suyo, porque recuerden que eso es lo que sustenta su opinión, su diagnóstico. Conclusión, una cosa es brindarle una copia al cliente, otra cosa es que yo ya le entregue mis documentos porque él me los reclama. No. En este sentido, nos dice, solamente por mandato de autoridad o porque el revisor fiscal voluntariamente los entrega al cliente y porque el cliente también dice,
necesito una copia y se la voy a entregar a fulano de tal. Eso ya es problema de él. La cual debe ser conjunta y no individualizada. Así se encuentra compendiado para los contadores en los artículos de la ley 43. Por allá veíamos que en el artículo 37, que nos habla sobre los principios del contador público, integridad, objetividad, independencia, responsabilidad. La relación del contador público con el usuario de sus servicios es el elemento primordial en la práctica profesional, o sea, esa confianza que ese cliente nos deposita. Para que dicha relación tenga pleno éxito, debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. Pero también nos dice que el artículo 63 y 67, y en el artículo 63 nos dice tácitamente el secreto profesional o confidencialidad. El contador público está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales. Y el 67 nos dice, el contador público está obligado a mantener la reserva comercial de los libros, papeles o informaciones de personas a cuyo servicio hubiere trabajado o de los que hubiere tenido conocimiento por razón del ejercicio del cargo o funciones, salvo en los casos contemplados en las disposiciones legales. Las revelaciones incluidas en los estados financieros y en los dictámenes de los contadores públicos sobre los mismos no constituye violación de reserva comercial, bancaria o profesional, porque las revelaciones sí son parte integral de los estados financieros, ¿no? Y recuerden que esos sí son de obligatorio emisión una vez al año y la pueden conocer todos los usuarios de la información, empleados, inversionistas, el Estado, los proveedores, los clientes y demás. ¿Listo? Entonces nos dice, al igual que el artículo 214 del Código de Comercio, recuerden, desde el 203, 207 hasta el 217, todos esos artículos, que no son muchos tampoco, nos hablan de las funciones del revisor fiscal, de su actuar y de sus limitaciones e inhabilidades. El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en el ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en forma y casos previstos expresamente señalados por la ley. Igualmente nos dice que esa evidencia o documentación probatoria debe ser explícita, clara, concisa, detallada, limpia. Incluye comentarios, conceptos o anotaciones del revisor fiscal o sus colaboradores. Es decir, que tiene un mínimo de integridad, esa documentación, para que se sirva de base como evidencia comprobatoria. ¿De evidencia comprobatoria de qué? Pues del diagnóstico, del dictamen, de la conclusión a la que llegó el revisor fiscal. Elaborarse manual, mecánica o electrónicamente y aún magnetofónicamente. ¿Qué es eso? Pues todas esas herramientas tecnológicas, los audios, los videos, toda esa parte que ya por las tecnologías, pues también sirven como soporte. Esto es una evidencia, esta grabación es una evidencia de que se dio o no se dio la clase, ¿verdad? De la participación o no participación. Hojas de análisis de distintas columnas, esto ya lo manejamos en Excel, ¿cierto? Entonces un archivo de revisoría puede tener, en un archivo Excel puede tener 100, 200, 300 pestañitas ahí en el Excel y cada una responde a una cuenta o subcuenta de los estados financieros, por decir algo, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es el objetivo de esa evidencia comprobatoria? Ojo, es la evaluación continua del control organizacional interno. O sea, la evidencia comprobatoria sirve
para demostrar que se está evaluando constantemente, permanentemente, el sistema de control organizacional. Recuerden que el revisor fiscal sí tiene que, ¿cómo se llama? Evaluar el sistema de control interno de toda la organización, incluyendo a la administración. Por eso es que el revisor fiscal no depende de la administración, porque no puede ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener claridad que es todo el control organizacional. Verificación de cumplimiento de normas y decisiones de la asamblea y junta directiva, estatutos. Aquí nosotros como contadores siempre lo hacemos. Cuando llegamos a una organización, lo primero que hacemos es conocer los estatutos de la organización, revisar que efectivamente los estatutos estén en concordancia con esas políticas y procedimientos de la organización, con eso que se aprueba o desaprueba en la asamblea, ¿cierto? Preparación de estados financieros para su propio análisis, estudio de cuentas, declaraciones tributarias, etc. Es decir, si no existiera la evidencia comprobatoria, sería cuestionable el dictamen del auditor o el dictamen y ese informe del revisor fiscal. Claramente, ¿verdad? Porque con base en que, ¿cómo haríamos nosotros para probar? Tendríamos que tener una conducta intachable, incolume, como dicen los principios, para que efectivamente con solo un informe, efectivamente criterio del revisor fiscal. Tengan en cuenta que cada persona dentro de generalmente uno siempre tiene como esa planeación, esas actividades que va a desarrollar en una organización, pero cuando uno llega a una empresa, a una organización, uno tiene que adaptar esas pautas o lineamientos generales a la organización, porque todas las organizaciones no son las mismas, ¿cierto? Entonces aquí dice, el diseño es a criterio del revisor fiscal. Medio probatorio, Código de Procedimiento Civil colombiano. Allá en el Código de Procedimiento Civil, que no me acuerdo el artículo, dice que la evidencia, aparte de lo que ya vimos, hace parte efectiva para, en caso de una demanda o un medio que la ley le exija que debe anexarse como parte de ese criterio también que va a tener el juez para dar su sentencia. Válida, oponible a terceros, cierta, precisa, exacta, realizada por persona competente. O sea, aquí, cuando yo hablo, lo primero que hacen en el caso de una demanda es preguntarle al contador público, ¿es usted contador público? ¿Usted tiene tarjeta profesional? ¿Tiene la experiencia? Y si no, de lo contrario, lo que yo diga o muestre, pues no va a ser tenido en cuenta porque no está siendo validado o mi evidencia no está siendo validada como la ley me exige, que sea de un profesional idóneo. Oportuna, obtenida dentro del tiempo del examen o comprobación realizada y no posterior a él. Comprobable, puede demostrarse y confirmarse lo afirmado. ¿Cierto? Acta, es adecuada y relativa. Yo les dije al principio que en algunos casos uno encuentra evidencia suficiente y competente, pero cuando uno habla de suficiencia en la evidencia no se habla de cantidad, se habla de que la evidencia es, así sea una hoja, es suficiente para dar una opinión. No importa que sea una hoja, pero esa evidencia, esa sola hoja es suficiente para corroborar lo que yo estoy diciendo o para sustentar mi opinión profesional. Autor conocido. No es viable el uso de anónimos o se me olvidó la palabra, apócrifos, casi no la puedo decir. La responsabilidad y autoría tarjeta profesional, ¿verdad? Pues para que sea creíble. Y si no, confidencialidad. Recordemos allá el artículo 37.5.
El secreto profesional impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad, el desarrollo de su ejercicio, se tornan depositarios de la confianza de las personas naturales y jurídicas. Y aquí yo siempre traigo a colación que a mí me enseñaron a los curas, a los abogados, y a los contadores se nos debe contar absolutamente todo. Y por eso este principio de confidencialidad, ¿cierto? En donde no podemos divulgar lo que conocemos de nuestros clientes, que descubren o dejan de entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, porque puede principio de privacidad. El deber de conservar el sigilo o reserva sobre los mismos. Nos dice el profesional, miren que ustedes ya están en estas, que existe en derecho y en deber. Es decir, cuando uno ya es profesional, las normas que nos pueden sancionar son más drásticas que cuando uno no lo es. Y es en principio por esta norma. Un profesional que existe en derecho, deber a conservar el sigilo. Por derecho tengo que y por deber. Tengo que conservar la reserva profesional, puesto que de lo contrario, de verse compelido a revelar lo que conoce, irremisiblemente perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento, porque si nos demandan, se comprueba, nos pueden sancionar. Y recuerden las sanciones, que las más leves pueden ser sanción de 6 meses, 1 año, 2 años. Pero en los casos más graves nos pueden quitar la tarjeta profesional y pues ahí sí es como volver a quedar bachilleres, ¿no? El tiempo perdido. Bueno, la confidencialidad, la reserva y el alcance del secreto profesional también tiene que ver con que la actividad del comerciante se desenvuelve externamente, la suerte de la empresa trasciende el estrecho círculo de sus dueños, los trabajadores, acreedores, consumidores, proveedores y el fisco, entre otros, están interesados en esa información. El número y las condiciones de las transacciones que realiza son definitivas para la vida de la empresa. En parte, ¿qué significa? Que la mayoría de personas naturales o jurídicas desarrollan un objeto social. Mucho de lo que nosotros conocemos es ese secreto que se desarrolla en ese objeto social. Si lo conoce la competencia, pues es un riesgo para el comerciante, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos claridad que si hay unos aspectos que sí es posible dar a conocer, como es el hecho de los informes financieros cuando las empresas están obligadas, pero también el hecho de esas actividades o secretos profesionales, muchos de los cuales muchas veces ni siquiera los mismos empleados los conocen. Lo conocemos los contadores y los revisores fiscales porque, como vuelvo y les digo, nos tienen que comunicar. Pero eso no nos da el derecho a que vayamos y lo notifiquemos a todo el mundo porque existe un riesgo potencial para ese comerciante o esa persona. La actividad, este se repite, es que este se repite, la actividad de comerciante, la actividad de comerciante. Bueno, no, aquí la actividad comercial es una materia densamente regulada por la ley, Código de Comercio en principio. Artículo 20, que allá nos dicen las actividades que se consideran mercantiles, y en el artículo 21, que esas personas que ejercen esas actividades están obligados a llevar contabilidad. Vaya y revisen, señores contadores. Las múltiples manifestaciones de la intervención del Estado, múltiples manifestaciones. Nosotros como revisores fiscales somos parte de esa intervención del Estado. Se concreta en las exigencias de información que recaen sobre las sociedades comerciales y demás sujetos económicos, tanto con miras a controlar el tráfico y sus riesgos como razones de orden tributario. La unidad económica se inserta en un determinado mercado, que por definición es una institución social que reúne un número determinado de agentes y sujetos. Si bien es cierto, cierta información ayuda cuando es conocida, digamos, en el caso de una unidad económica, cierta información sí es pública y ayuda a determinar la posición de la empresa frente a sus competidores y hacer estudios de la industria y demás, ¿cierto? Pero pues hasta ahí lo podemos saber incluso por los informes financieros que hay que entregarle a las supersociedades y que por obvias razones también hacen parte de información estadística.
Pero ya los secretos profesionales es parte íntima de la organización, que pueden ser decisiones políticas que no se pueden conocer afuera por obvias razones que ya vimos, pues ahí sí hay ese riesgo que obviamente por eso nos pueden sancionar, si fue por culpa de nosotros que se conocieron. En síntesis, hay una relación estrecha, ojo, entre el comerciante, también teniendo en cuenta que las personas comerciantes son protegidas por la ley. Recuerden que a los estados, a los países, les beneficia que haya empresas, que hayan sociedades, porque primero generan empleo, generan desarrollo económico, social, cultural, científico, lo que sea, o sea, generan desarrollo, pero al tiempo que generan eso, también pagan impuestos, y con esos impuestos es que el Estado se sostiene, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación estrecha, incluso ustedes que ya son profesionales, saben que allá en el estatuto tributario hay unas disposiciones que regulan entre la administración y el contribuyente y que son sujetos de derechos. O sea que nosotros como contribuyentes también tenemos nuestros derechos, no todo, no siempre tiene la razón el Estado, representado por la DIAN en este caso. Entonces, aquí mismo es importante establecer que hay una relación estrecha entre el comerciante, el contador público, revisor fiscal, cada uno de ustedes, y el Estado. Como revisores fiscales, somos parte del ente fiscalizador del Estado para los efectos del análisis de la extensión y alcance del secreto profesional. No puede ser la misma que se presenta en otros contextos. O sea, para unas cosas yo puedo hablar, pero para otras no. ¿Cierto? Las personas naturales también tienen intimidad, tienen derecho a su... Y no porque una persona natural que no tiene ni idea de cómo elaborar su declaración de renta viene y me contrata, y como no firmo ningún contrato porque solamente fue para que yo le elaborara la declaración de renta y chao, no tengo obligación de firmarle su declaración porque ya no está obligada a tener contador público, entonces ya por eso con derecho, no. Recuerde que como profesionales tenemos un deber y un derecho. Las personas naturales, la intimidad como correlato de su dignidad, principio de dignidad, abarca un aspecto significativo e inalineable de su vida y de su proyección existencial. Y es que con esto también han habido muchas demandas, en donde por culpa de la negligencia del revisor fiscal se conocen actividades o hechos o cosas que no debían ser conocidas porque hacen parte de la integridad de la vida privada de las personas y se dieron a conocer. Entonces ahí, muchachos, pues ya es un problema y pues también podemos ser demandados por eso. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, chicos, chicas. Yo sé que parte de esto ustedes lo conocían allá en auditoría, ¿o no? ¿Alguien no lo conocía? ¿No? ¿Todos lo conocían? Qué chévere. Bueno, entonces eso fue como un repaso. Cristian, cuéntame, ¿sí lo conocías o no lo conocías? Profe, de un repaso, profe, pero sino que se me generó una duda con lo último que dijo, acerca de que digamos que los revisores o los contadores podemos ser demandados porque de pronto se infiltró la información de los clientes. Pero digamos que en qué contexto, profe, sería como algo penal, o sea, en qué momento de pronto, porque si de pronto a mí algún juez o alguien solicita a ese cliente y digamos que necesita como alguien o en este caso diríamos nosotros, que le comente sobre sus declaraciones, sus movimientos, el tema de si de pronto están investigando como el lavado de activos y cosas así, profe. En este momento uno podría divulgar, ¿o qué? Mira, es que ya para que un contador, un revisor fiscal resulte sancionado, penalizado, es porque ya existió un juicio y en ese juicio se presentaron las pruebas. Mientras no hayan pruebas, no. Entonces aquí, no cualquier cosa puede decir el cliente que el que fue el revisor fiscal o el contador porque eran los únicos que sabían. No, porque el primero tiene que tener pruebas que las únicas personas que sabían eran ellas. Y por el otro lado, es muy difícil una prueba. Demuéstrame que solamente el revisor fiscal y el contador público eran los que conocían, ¿cierto? Es qué evidencia comprobatoria. Testimonios de qué personas. Recuerden que las personas también tenemos una idoneidad. O sea, nosotros también podemos ser, nuestras opiniones pueden ser evidencias comprobatorias. Pero cuando
uno utiliza el testimonio de una persona como medio comprobatorio, tienen que mirar la integridad de la persona, ¿cierto? Entonces no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que esté cerca al lugar de la empresa o que esté metida en la empresa, en fin, muchos aspectos que hay que mirar. Pero también eso está consignado en el Código Civil, pues estaba buscándola aquí, pero bueno, lo encuentro. ¿Sí te quedó un poco claro? O... Sí, sí, claro, hay varias variables. Sí, no, eso no es como que ya, no. Yo no quiero meterles terrorismo, para que tampoco se asusten. Lo cierto es, muchachos, que nosotros sí estamos llamados a tener cierto sigilo. Yo no sé si a ustedes no les ha pasado en las empresas cuando hay reuniones de los máximos jefes y se llama el contador y al revisor fiscal, pero uno como contador y revisor fiscal no puede decirle ni al auxiliar siquiera, ni al asistente, ¿cierto? Nada, o sea, eso se queda ahí. Y entonces, pues en la práctica siempre sucede, siempre, en todas las empresas sucede. No es que tan pronto se enteró el contador público que se dijo, y el revisor fiscal y fueron y le comunicaron a a los empleados de la empresa, no, menos a su equipo, no, yo ni siquiera a su equipo. Bueno, pero para la próxima de pronto traigo, sí, un marco normativo, una presentación en donde traemos a colación esos artículos, incluso en la lucha, en la ley de corrupción, en la ley de anti, hay un artículo explícitamente que habla sobre eso, sigilo profesional, pero pues no habla solamente de los contadores públicos, sino también de todas las profesiones. Bueno, ¿no hay más preguntas? Iba a buscar esa norma, pero esa me lleva tiempo, entonces mejor sigo compartiendo para lo que viene. Bueno, como no veo más manitos levantadas, prosigo. El tema de hoy, evidencia comprobatoria, que fue un paso, y la metodología de desarrollo de la revisoría fiscal. Aunque no vamos a abarcarla completamente, más adelante, para la próxima clase, dejamos los ejercicios y otras cositas que nos ayudan a aterrizar. En esta presentación les traigo estos temas. Estos temas son los que sí o sí yo siempre tengo que mirar cuando voy a desarrollar mi plan de trabajo como revisor fiscal. Se parecen mucho a los planes o a la programación, a la planeación que se hace en auditoría, pero es parecido. Naturaleza, marco conceptual, metodología de la revisoría fiscal, planeación del trabajo, ejecución de pruebas planeadas, informes de los resultados de la evaluación crítica del sistema de control interno y recomendación. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, primero, aquí es importante tener en cuenta que este trabajo lo tengo que mirar desde dos frentes. Uno, enfocado en evaluación crítica del sistema de control interno preventivo y simultáneo. Recordemos el accionar del revisor fiscal. Es permanente, ¿cierto? El alcance de lo que hace el revisor fiscal es que no tiene límite. El revisor fiscal es 7/24 en la empresa, tiene 365 días al año para desarrollar su ejercicio. Que no trabaje sábados y domingos porque la empresa no trabaja sábados y domingos, no importa. Pero el accionar del revisor fiscal no tiene límite en fecha, ni en operaciones, ni nada. Evaluación crítica del sistema de control interno preventivo y simultáneo frente a los potenciales riesgos por cada una de las áreas funcionales en la entidad fiscalizada. Cada una de las áreas, no solamente en el área financiera. Y además de eso, aquí ya es donde entramos con la relación del ejercicio de la auditoría. Ahí ya esa planeación de técnicas y procedimientos que yo voy a aplicar. Hace una auditoría integral para evaluar críticamente los resultados de los procesos con el objeto de verificar si están exentos de ineficiencias, fraudes y errores materiales. Esto es propio de la auditoría, ¿cierto? Propio de la auditoría. Pero eso es parte de lo que cogemos de la auditoría que aplicamos en el ejercicio de la revisoría fiscal. Esto ya lo conocen ustedes. Aquí es simplemente entender la naturaleza de la revisoría fiscal, que venimos del fisco. Procedemos de las normas, pero ¿por qué nos
procedemos de la ley, porque el objetivo que tiene el Estado es que les sirvamos a ellos como ente fiscalizador, ¿sí? Entonces, esos dos enfoques que ya los vimos incluso en la presentación anterior, para entender por qué nace la revisoría fiscal acá en Colombia y por qué no existe en otras partes del mundo, que aquí, aunque hablamos de auditoría todavía de aseguramiento, lo cierto es que a nivel mundial la parte de la auditoría está saliendo y que ahora lo que hablamos es, y las normas van todas enfocadas al aseguramiento de la información. Aquí nos dice, la revisoría fiscal se conoce históricamente como una evaluación crítica del sistema de control interno y del proceso administrativo de las organizaciones fiscalizadas, formulando recomendaciones de mejoramiento. En ningún momento ejecuta controles ni corrige errores. Recordemos que la obligatoriedad de implementar un sistema de control interno en la organización, en todas las áreas, es de la administración. La responsabilidad del revisor fiscal es evaluar la eficiencia y efectividad de ese sistema y realizar las recomendaciones necesarias para que la administración corrija. Entonces aquí no podrá ejecutar la revisoría fiscal procesos operativos o administrativos ni ejercer paralelismo gerencial. No puede ser juez y parte. Con el objeto de asegurar ese criterio, ese principio de fe pública, dar fe pública. Cuando la administración no atienda oportunamente estas recomendaciones, se dictaminan los estados financieros con salvedades. Esta parte de la clasificación de los dictámenes se hace al final. Incluso creo que ya les compartí un documento, el pronunciamiento 17. Bueno, voy a revisar para que lo vayan mirando. En la información financiera. Cuando lo considere necesario, el revisor fiscal podrá convocar a la Asamblea General de Accionistas. Recuerden que la máxima autoridad de la organización, Asamblea o Junta de Socios, es la que nombra el revisor fiscal, para ponerle en conocimiento los problemas de control interno identificados y no atendidos por la administración. Pero no solamente para eso se cita a la administración, no, yo tengo que citar a la administración para darle cuentas de cuál ha sido el trabajo desarrollado y lo encontrado. Esto no es un tema personal entre el revisor fiscal y el contador y la administración, no. Esto es un tema de ética profesional. Yo tengo que rendir informes como revisor fiscal. Los controles que debe efectivamente de hacer. Un control integral, un control preventivo, un control permanente y basados en ese criterio de fe pública, o sea, independencia mental de criterio, ¿cierto? Este control integral de toda la organización, recuerden que él debe validar el sistema de control interno de todas las áreas de toda la organización, todas las áreas de la organización, sin límite de acceso a los sistemas de planeación, organización, operativos, de información y de comunicación, en la perspectiva de lograr una organización transparente frente a todos los intereses internos y externos, ¿cierto? Un control preventivo, asegurar la prevención del riesgo, evitar o más bien eliminar que existan esos potenciales riesgos que afecten e impacten negativamente la organización. Controles permanentes. La práctica de la revisoría fiscal debe ejercerse en sentido permanente. Recuerden, 365 días al año. Hay empresas que no paran, ¿cierto? Que porque sea sábado y domingo, no, ellas no paran, trabajan 7 por 24, 365 días al año. Y lo que acabamos de hablar, que todo apunta a que ese criterio del profesional, revisor fiscal, es dar fe pública, garantizar que esa información que se emite ha sido elaborada con los más altos estándares. Ahora nos hablan los estándares de calidad de la información. Metodología de la revisoría fiscal. Entonces ya empezamos cómo se puede desarrollar.
La metodología del ejercicio de la revisoría fiscal es diferente a la metodología seguida en el ejercicio de la auditoría financiera externa. Recuerden que una cosa es la auditoría interna y otra cosa es la auditoría externa. Hay diferencias, ¿verdad? Y ahí entonces para todavía los que tienen, no tienen claro cuál es la diferencia entre revisoría y auditoría, recuerden que yo desde el principio les dije que no se las iba a dar porque lo que hacemos durante el desarrollo del curso es precisamente eso, ir identificando esas diferencias para ir armando, organizando nuestra propia definición de lo que es la revisoría fiscal y lo que es la auditoría. Entonces aquí me dice, en parte, revisoría fiscal es esencialmente preventiva e integral, mientras que la auditoría externa es posterior y selectiva, ¿cierto? Ahí nos acordamos de lo que yo siempre nombro aquí es la materia esta se me olvidó, estadística. Que allá en la estadística nos dicen que cuando uno quiere analizar unas pruebas, unos hechos, entonces toma una población y de esa población extrae una muestra, pero tiene que garantizar que esa muestra sea representativa de toda la población, de tal manera que con esa muestra que yo tome, pues pueda hacer el análisis y dar una opinión acertada. Lo mismo pasa en la auditoría. Mientras que en la revisoría fiscal ahí no hay límite. Recuerden, ni en alcance ni en oportunidad. 7/24, todas las operaciones. Procedimientos para vinculación de un revisor fiscal. Esto en parte son parecidos a los de la auditoría. Y cada uno de ellos se detalla más, ¿cierto? Pero pues aquí los vemos en forma general. Entrevista con la gerencia, recuerde. En auditoría por allá veíamos que todas las entrevistas que yo necesite antes de hacer la cotización, porque yo tengo que tener claridad antes de hacer la propuesta, la cotización de mis servicios, tengo que tener claridad sobre el alcance y oportunidad del desarrollo de esa auditoría, del objetivo de la auditoría. ¿Sí? Si yo no tengo claridad sobre eso, ¿cómo puedo hacer una propuesta? Si más adelante puedo... ¿Ha empezado usted? ¿Qué? Ha empezado por usted, ponme todo eso, le está grabando. Se supone que yo estaba grabando, ¿no? Ay, no me asusté. Bueno, entonces, esa propuesta, lo mismo pasa en la propuesta de la revisoría fiscal. Cuando a mí me llaman y me dicen, señor, necesitamos revisor fiscal para una empresa tal, yo tengo que examinar la empresa, qué tipo de empresa es, a qué sector se dedica, cuál es su alcance de sus operaciones y demás, para poder hacer una propuesta, una cotización de mis servicios profesionales justa. Si llego a necesitar más empleados, más personas o más asistentes de revisoría, obviamente para desarrollar un trabajo idóneo, ¿cierto? Propuesta del servicio de revisoría fiscal junto con el presupuesto, los recursos y la hoja de vida documentada. Elección del revisor fiscal y aprobación de sus honorarios con base en las leyes vigentes. Contrato de prestación de servicios. Documento de responsabilidad de las partes contratantes y contratado para asegurar el desarrollo del trabajo de una manera satisfactoria. Recuerden, todo esto en coherencia con los marcos normativos legales del actuar del revisor fiscal. Entonces, aquí, evaluación crítica del sistema de control interno. En principio, la evaluación debe fundamentarse en esto. Verificación de la existencia de controles. La adecuada aplicación de esos controles frente a esos potenciales riesgos existentes. La necesidad de mejorar los controles ya existentes, porque precisamente por eso hay una constante evaluación del sistema de control, para identificar esos controles que se implementaron y no funcionaron o que tienen aspectos por mejorar. La necesidad de nuevos controles frente a los riesgos potenciales y la necesidad de eliminar aquellos controles que no sirvieron. Bueno, ¿qué más tenemos? Ese plan de trabajo debe estar orientado a esto. Ojo, planear detalladamente las actividades a desarrollar con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en términos de economía, eficiencia y efectividad. ¿Se acuerdan de estos objetivos del sistema de control? Efectividad y eficiencia en las operaciones, cumplimiento de los marcos normativos, ¿cierto? De todas las áreas funcionales del ente sometido a fiscalización, de todas las áreas, no solamente de un área o del área financiera, de todas las áreas. Y miren, aquí me encanta cuando yo llego aquí, pero es porque es necesario que entendamos que a este nivel que están ustedes, es necesario que ya
seamos conscientes de que no podemos solamente saber de contabilidad, de la técnica contable, que la dominamos al derecho y al revés, cómo hacer la declaración de renta, cómo hacer la declaración de retención de la fuente, cómo hacer la declaración de IVA, cómo hacer la causación y registro, cómo hacer los informes financieros. Aquí es ya otro nivel. Revisoría fiscal exige que usted como contador público, revisor fiscal, deba tener al menos estos conocimientos. Conocimientos generales de estos aspectos de la organización. Aspectos jurídicos, económicos, administrativos, financieros, económicos, tecnológicos y todos los aspectos relacionados con la organización. Y si no, ¿usted cómo la va a asesorar? Como contador público, con los lineamientos normales del contador público, se queda corto. Entonces, miren muchachos, por qué no existen materias de relleno y por qué ustedes deben aprovechar el tiempo y por qué hay que leer absolutamente todo e indagar de fuentes idóneas, recordando que no todas las fuentes que encontramos en el San Google, en el TikTok y los demás son las fuentes idóneas, sino que hay que leer libros. Eso sí le ayuda a construir su criterio profesional. El hecho de estar involucrados con redes de trabajo colaborativo, como lo llamamos acá, redes de profesionales que constantemente están preocupados por estar actualizándose, ¿sí? Que no que porque ya soy contador público me las sé todas, no, bienvenidos, el mundo todos los días cambia a pasos más agigantados de lo que yo cambio. Entonces, tener una mentalidad flexible, abierta para entender que yo todos los días a cada momento debo estar aprendiendo nuevas cosas, enterándome de todas las cosas que tienen y competen a las organizaciones, no solamente a la parte contable, sino a la organización en pleno. Entonces, esos aspectos que acabamos de ver allá son estos aspectos. Desde el punto de vista jurídico que tenemos que mirar, analizar la situación jurídica de la empresa en relación con el derecho comercial, laboral, tributario, civil, penal, ambiental, entre otros. Recuerden que vamos a ver por allá uno de los marcos, lo que me decían ahorita, que tenemos que ir a mirar. Cuando nos hablan del derecho comercial, ¿por qué? ¿Por qué me va a juzgar a mí el derecho comercial? Porque en el código de comercio me dice que allá hay unas personas que son comerciantes y que esas personas comerciantes están obligadas a llevar contabilidad y que me digan a mí, señor contador, venga usted y asesóreme y yo resulte diciendo, no, usted no tiene obligación de llevar contabilidad. Algo así. El laboral, en derechos de los trabajadores, tributario, lo conocen, civil, penal, ambiental, de sostenibilidad, ahora llaman, entre otros. Económico, conocer el objeto social de la empresa, analizando los productos y los servicios que ofrece en cuanto a calidad, precios, competencia, ¿cierto? Administrativos, analizar el plan de desarrollo en coherencia con todas esas políticas organizacionales, el organigrama, el manual de funciones y procedimientos, los manuales operativos, el sistema de control interno que también debe estar documentado, las matrices de análisis de riesgo, ahí me acuerdo desde la matriz de riesgos, ese semáforo que aprendimos por allá en auditoría, actas, informes de gestión gerencial, entre otros, ¿cierto? Todo eso es lo que construye criterio profesional. Desde el punto de vista financiero, entonces nos dice, analizar los estados financieros de los últimos 5 años, acompañados del análisis de los estados financieros, dictámenes del revisor fiscal, recomendaciones de control interno, informes de auditoría externa e interna. ¿Y todo esto por qué? Porque recuerden que a la final todo esto nos ayuda a tener un criterio cómo ha sido el comportamiento en la organización a través del tiempo. ¿Qué tal en el último informe del revisor? ¿Qué tal yo sea nuevo revisor fiscal de la organización? Pues yo voy, miro esos dictámenes del auditor, de los revisores fiscales y me empapo de cómo ha sido la trayectoria de la organización. ¿Qué tal ahí encuentre que se le recomendó fortalecer el sistema de control interno en el área financiera porque las personas que estaban allá como que estaban haciendo juez y parte y como que había un proceso como ahí como sospechoso de fraude, qué sé yo? Entonces, eso me sirve a mí para prender las alarmas y planear esos controles precisamente en esa área, ¿cierto? Porque de alguna manera, ojo, no es que yo me vaya a confiar solamente en eso que me dice ese informe, porque como
profesional en contaduría, escepticismo profesional, yo tengo que aplicarlo, independientemente de que lo encuentre en un informe tácito, yo tengo que sospechar de todas las áreas y tengo que apuntar a que de pronto voy a encontrar problemas en todas las áreas, no solamente en esa, solo que como ya hay un antecedente, pues mis pruebas van a estar diseñadas específicamente a revisar cada una de esas operaciones con más detalle, con más rigurosidad. Desde el punto de vista tecnológico, conocer la infraestructura, tecnología de la organización en materia de software y hardware, sistemas de información electrónicos, ambientes de bases de datos, redes y telecomunicaciones, seguridad de la información. Analizar otros aspectos de la empresa fiscalizada a criterio del revisor fiscal. Y en este sentido, pues también tenemos que tener en cuenta que todo esto está enmarcado dentro de la experiencia y conocimientos del revisor fiscal. Cuando vamos a evaluar una entidad, tenemos que partir que esa entidad es única y que por tanto tenemos que evaluar las pruebas o diseñar las pruebas y procedimientos para personalizarlos para esa entidad. No puedo generalizarlos, ¿sí? So pena de por poder cometer ahí alguna imprudencia. ¿Qué más me dice? Diseño detallado, aquí ya en cuanto a las pruebas. Diseño detallado de las pruebas y procedimientos a realizar en la evaluación crítica del sistema de control interno preventivo y simultáneo que están en funcionamiento. Entonces, por un lado, mirar esas pruebas deben concentrarse ¿se acuerdan de esto? Esto lo aprendimos allá en auditoría. Cuando nace la auditoría, específicamente nace para identificar posibles fraudes, errores, errores materiales, ineficiencias en los procesos de las operaciones que se realicen optimizando los recursos y el menor tiempo posible. Aspectos a evaluar en los controles preventivos. Entonces, en este caso, se verifica la eficiencia y la efectividad de los controles, pero también se evalúa la necesidad de mejorar esos controles. Se analiza la necesidad de crear nuevos controles. Se analiza la necesidad de eliminar aquellos controles que no han servido o que ya no, que han salido obsoletos. Y finalmente, miren esta definición que me parece supremamente relevante y por eso la coloqué así. Controles simultáneos. Se analiza la forma de aplicar los controles durante la ejecución de los procesos en todas las áreas funcionales de la entidad fiscalizadora, considerando que por cada área operativa, entonces vayan imaginándose por allá, su empresa o las empresas donde trabajan, por cada área operativa se debe identificar los procesos y por cada proceso se debe identificar las actividades y cada actividad debe hacerse un análisis de esos potenciales riesgos, ¿cierto? Y por cada uno de esos riesgos deben existir controles. ¿Sí? Que no se les olvide. Ojalá se sueñen de ahora en adelante con esto, porque como contadores públicos también tienen que mirar esta parte. Por cada área operativa se identifican los procesos y por cada proceso se identifican las actividades. Y por cada actividad se hace un análisis de los riesgos. Y por cada potencial riesgo se diseña un control para contrarrestarlos, mitigarlos o eliminarlos. ¿Listo? Finalmente, recuerden, esto también ya lo habían visto en auditoría, esas pruebas, esos documentos de trabajo, esos papeles de trabajo, tienen que tener todos estos requisitos. Cada hoja debe tener eso. Recuerden que el diseño de estos papeles de trabajo deben tener unas calidades éticas, porque son la base para emitir la opinión profesional. Es más, revisando los papeles de trabajo uno se da cuenta de la calidad del profesional. Por eso allá en el artículo 7º de la ley 43 nos hablan de unas calidades del profesional, pero también en una forma de elaborar los documentos y en la forma de emisión de los informes, ¿cierto? Normas relativas a la persona, normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a los informes. Y algo parecido a lo que encontramos en las normas internacionales, pero más detallado. Ejecución de las pruebas planeadas. Cuando se ejecutan las pruebas, ese revisor fiscal aquí dice, realizará ordenadamente todas las pruebas planeadas en la fase de evaluación crítica de ese sistema de control interno, preventivo y simultáneo,
consignando las evidencias o hallazgos y recomendaciones en el respectivo papel de trabajo. Informe de los resultados de esa evaluación crítica de ese sistema de control interno preventivo y simultáneo. Una vez que se evalúa ese sistema de control preventivo y simultáneo, se debe colocar en el informe todos los resultados obtenidos de esa que sirven de base para ese dictamen sobre la razonabilidad o no de la información financiera emitida. ¿Qué más encontramos? La recomendación. El dictamen del revisor fiscal no se queda ahí. Tiene que dar recomendaciones por esos hallazgos encontrados, ¿cierto? Con base en los resultados encontrados o en esa evaluación crítica de ese sistema de control, el revisor fiscal prepara un memorando con las recomendaciones que considere pertinente con destino a la gerencia, ojo, de la organización. Al primero que le debe mandar esa información es al máximo órgano, pero hace memorandos en la medida que va encontrando potenciales riesgos o potenciales irregularidades, se lo tiene que ir notificando a la administración para que la administración proceda a implementar esos posibles controles que debe efectivamente mitigar o eliminar esos potenciales riesgos, ¿no? Con destino a la gerencia de la organización, en la perspectiva de que sean acogidas en beneficio de la entidad fiscalizada. ¿Listo? Entonces, chicos, si se fijan, este módulo de revisoría fiscal, en principio es un módulo teórico, que en la virtualidad se desarrolla con un proyecto, que es el del lavado de activos. En la práctica, digamos, la practicidad se da cuando yo aplico las pruebas, pero no solamente cuando aplico las pruebas, desde que empiezo a planear el trabajo, cómo lo voy a elaborar, qué técnicas y procedimientos voy a practicar y demás, todo eso está fundamentado en las normas. Solo que yo tengo que ser consciente que las tengo que consultar para hacer mi planeación, mi programa y poder empezar a actuar y dejar todo por escrito, porque esa es la evidencia probatoria que sustenta mi opinión como auditor o como contador o como revisor fiscal. En sí, la evidencia es fundamental en el criterio profesional de una persona. ¿Listo? Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, aunque no, esto, porque ya con el otro grupo también quedamos al día hasta acá. Entonces, esto y que se vuelven unos ejercicios prácticos, los vamos a analizar en el otro encuentro en 8 días. Bueno, mientras tanto, aprovechen esos links de información, de consulta, de material complementario que les dejo ahí para su conocimiento, recordando la obligación que tenemos de conocer de otras áreas del conocimiento. ¿Les parece? ¿O tiene alguien señora. alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y los que no tengan preguntas se pueden ir. Feliz noche. Y los que tengan preguntas se quedan y las hacen como quieran. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Hola, profe, ¿cómo Dime. estás? ¿Quiénes? Levanta la mano, porfa, para mirar tu nombre, porque no veo toda la totalidad de las imágenes. Tatiana Lisset, cuéntame, Tatiana, ¿cómo vas? Bien, profe. Profe, es que lo que pasa es que en las clases que he visto, no sé si han hablado de las notas. Lo que pasa es que he revisado varias veces mi plataforma y no está la nota del primer entregable. Entonces te quería preguntar si de pronto no. Sí, pero a ver, Tatiana, ¿tú hasta ahora estudias en el Poli o es la primera vez que estudias virtual? No, profe, pues virtual sí, hasta ahorita esta es la segunda clase que tengo, pero ya voy a acabar, es la última materia que tengo. Pero por eso, no, eso explica tu duda. Es la primera vez que haces una materia virtual. Eh, es la segunda, profe, pero en las materias anteriores, por eso me causa la duda, el profesor, digamos, hacíamos el entregable y 2, 3 días, pues ya no subía la nota. Entonces, pues, o sea, te pregunto porque, pues, esta vez no me aparece. Entonces, pues, se me hace raro, Bueno, pero
Entonces, como tú lo manejas. Listo, no, no es como yo lo manejo, todos lo manejamos igual. Lo que pasa es que hay algunos profesores que de pronto el día después de que ustedes entregan ya los califican, en mi caso no. Todos los profesores tenemos 8 días efectivamente para entregar la nota, 5 días hábiles, 8 días porque hay que considerar los sábados y los domingos. Por eso cuando iniciamos este encuentro les dije, este fin de semana revisen, porque lo que sí no puedo hacer es pasarme los 8 días, pero tenemos 8 días hábiles para revisar. Eso lo puedes consultar, yo no sé si aparece en el reglamento estudiantil. Ya te iba a compartir así ya lo tengo acá, compartir. Es que eso sí no Eh, sabía que tenías sí, 8 días hábiles, no, sí, no todos los sabía. profesores, sí, todos los profesores tenemos 8 días hábiles para evaluar esos entregables. Ahora, hay otros cursos que tienen otras actividades que son automáticas y que cuando tú presentas la actividad inmediatamente te arroja la nota y ya. Pero Ah, en el sí. caso de revisoría fiscal no hay actividades así, solamente son los entregables. Yo no sé en qué documento, te voy a averiguar en qué documento, pero a ustedes me parece que les entregan unos documentos que desde el principio les dicen que el profesor tiene 8 días máximo para entregar la nota. 5 son hábiles, o sea, uno tendría 5 días, o sea, yo tendría, lo entregaron el martes, miércoles, jueves, viernes, lunes o martes. Pero generalmente no lo hago hasta el último día porque cuando nos vamos a encontrar, ustedes ya tienen las observaciones. En el próximo encuentro, ustedes ya tienen las observaciones. ¿Listo? No, tranquila, no te preocupes, digamos, o sea, no, eso no sabía lo de los 8 días, pero no te preocupes, o sea, lo hacía más era porque pensé que de pronto no había aparecido mi nombre o algo así, entonces me Ah, preocupé no, porque no, no. encima Ah, no. Ah, eso también, no, tranquilos. Yo también cuando califico, las personas que no aparecen, les mando inmediatamente una nota. Usted no aparece reportado en ningún entregable y tampoco registró su trabajo. Entonces ahí les mando pues la nota 0 porque pues si no aparece reportado o lo reportó un compañero, el compañero del grupo y dice no entregó trabajo, pues inmediatamente yo me voy también para allá y coloco 0. Entonces les llega un correo que dice eso, bueno, que no aparece su entregable. perdóname, y otra pregunta, profe. En cuanto al libro, el libro en blanco, pues con mis compañeras, pues ya lo estamos armando y lo estamos, pero tenemos una duda, y es que, por ejemplo, lo del PIB es lo mismo que vamos a montar en el libro. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, en el resumen, ¿tengo que hacer un resumen, por ejemplo, un resumen del resumen, o tengo que montar todo exactamente de lo que hay en el PIB a la presentación? Porque a mí se me hace que es mucha letra, profe, entonces, pues por eso te pregunto. Claro, ojo, porque lo que nos manda la parada acá es el PIF, ¿no? Vamos a mirar el PIF. Cuando tú me hablas del resumen, ¿me estás hablando del entregable final? No, te estoy dando un ejemplo, profe. Digamos, por ejemplo, el resumen. Para colocar el resumen en el libro blanco, tengo, digamos, que colocar todo eso o puedo tomar una parte que sea muy importante de ese resumen. Esa es la pregunta. Exacto, mira, cada vez que hacemos un entregable, hay un resumen de ese entregable. Si se Ok. fijan, el PIF está estructurado en tres etapas. La primera tiene que ver única y exclusivamente con esta revisión literaria. Entonces, las conclusiones de esta primera entregable es sobre este aspecto. ¿Qué conclusiones te dejó este primer entregable que hiciste? Cuando vamos al resumen del segundo entregable, pues ya miramos que lo podemos alinear con que el segundo entregable ya nos habla de la metodología de entrega, mira, aspectos metodológicos. O sea, ahí ya elaboramos el trabajo de campo que decimos, ya consultamos esas referencias bibliográficas que consultamos aquí o que reportamos aquí, ya las analizamos en ese tema que escogimos y ya tenemos una idea, un criterio, una opinión y con base en eso hacemos un resumen de esa metodología, ¿cierto? Y en el entregable final ya nos hablan de las discusiones y las conclusiones referenciadas. Entonces, si a raíz de eso en el documento Word a ustedes les quedó un poco más grande porque fueron más detalladas, recuerden que el libro blanco es una síntesis, ¿cierto? Sin exagerar, ¿no? Ni mucho ni muy poco,
sino que, porque, ¿qué es el libro blanco? Es un manual. Es un manual que desde que tú le abres la primera hoja, ya empiezas a entender que es efectivamente como un, ¿qué? ¿Cómo se dice? Como un manual, como una, Como tiene, un como un proceso, qué, perdóname. como un paso a paso del tema. Sí, pero es como un libro, un cuento, tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es. Em, pero ya es una síntesis. Yo les había mostrado, ¿una qué? Infografía. No, la infografía ya es por la parte didáctica, que ya la infografía es más, en una infografía se cuenta el cuento de forma gráfica, no de teórica, pues se encuentra uno de vez en cuando se encuentra palabras, pero el objetivo de una infografía es redactar lo teórico en una gráfica que me explique. Aquí es Fue como una donde ilustración una sí, Un ilustración del libro tema. descriptivo. sí, un manual, ay no, es otro, no me acuerdo cuál es en no encuentro aquí el link del libro blanco para que nos vayamos para allá. ¿Dónde está? Profe, porque es que en el trabajo que con mis compañeras, pues o sea, el tema que escogimos siempre es amplio, ¿sí? Tratamos de reducirlo, pero el tema, pues, o sea, se investigó por muchos lados y el tema es un poquito amplio, entonces por eso mi pregunta, porque tal No, vez, sí, tienes que sintetizar entonces en el libro blanco. sí, profe, listo, profe, listo, muchísimas Bueno, gracias. y recuerden, este fin de semana que reciben la retroalimentación general todos, la detallada está en el trabajo. Y si no entiende bien esas observaciones, yo creo un link en un Excel que se los comparto, se los dejo ahí en anuncios, y les doy unos días y unas horas para asesoría de 10, 15 minutos. Y nos encontraríamos en ese horario, que ustedes son los que escogen ese horario, para la asesoría específica de este primer entregable, para que puedan corregir esas observaciones y entregarlo bien para el segundo entregable. ¿Listo? ¿Listo, chicos, chicas? Sí, profe. Señora, muchas gracias, profe. Listo, entonces no se les olvide estos dos libros, de verdad, miren, señores profesionales, ya que vale la pena todos los días estar incursionando, avanzando, trascendiendo nuestra profesión es supremamente agradecida, pero hay que hacer las cosas bien, ¿listo? Feliz noche, muchas gracias por su disposición y nos vemos en otro Gracias, día. profe. Y si no, antes en la asesoría. Mil gracias. Feliz gracias. Buenas noches para todos. Que estén bien, gracias, Gracias, feliz profe. noche. Profe, gracias. Bueno, a ustedes, gracias Muchas por su gracias, disposición. profe, que esté muy bien. Gracias igualmente. Feliz noche.